Lo habíamos dicho, tenemos la oportunidad de retomar un contacto que durante tanto tiempo nos permitiera conocer parte, porque uno nunca termina de aprender, parte de las leyes que rigen a nuestro país, nuestros derechos, pero también nuestras obligaciones. Y durante mucho tiempo nos acompañó en su momento don Luis Cuadra de Elqui Abogados y claro, por la pandemia y protocolos internos de la radio, para ser súper honestos y transparentes, no se podía recibir a personas externas a la radio por un tema de protocolo de salud y como han ido relajándose algunas de las medidas de las autoridades, nos ha permitido, por ejemplo, el poder recibir nuevamente a personas ligadas de una u otra forma a nuestra radio y es un placer iniciar este mes de octubre retomando este contacto con don Luis Cuadra, que con todo el periodo de la pandemia tuvo la oportunidad de redescubrir algunas pasiones como la jardinería, también tener la oportunidad de disfrutar de su hacienda con sus múltiples animales, estar en un descanso y ahora volver con nosotros. Agradece, don Luis, y sea bienvenido a esta humilde morada conocida como Panorama X. Buenos días, Leito, ¿cómo está usted? Muchas gracias por la presentación. Efectivamente, extrañando la radio, extrañando este programa los días jueves, y que se suspendió, no por lo que dijo usted, por la edad de ciertas personas, ¿eh? No fue por la edad, fue efectivamente por protocolos COVID, ¿ya? Y por toda esa influencia que Leo trató de realizar durante todo este tiempo para evitar que uno saliera al aire, pero no pudo. Nada eterno. Nada eterno, ¿ya? En este caso, los protocolos de salud, ¿cómo nos han cambiado a nivel mundial, don Luis? Usted es una prueba viviente de ello con lo que es el tema de los protocolos a nivel de las actividades y acciones que ha llevado a cabo la Fiscalía, por ejemplo, el tema de los juzgados, que en su mayoría, no sé hasta el día de hoy, si siguen siendo telemáticos a distancia. Así es, Leito, desde que comenzó la pandemia se dictó una ley en Chile, la 21.226, la cual limitó el funcionamiento de los tribunales y hoy día seguimos todavía con algunos tribunales que no están realizando atención de público, solamente vía telefónica, y en situaciones muy excepcionales se están atendiendo en los tribunales, ya sea sobre todo en materia de derecho a familia. Hoy día la videollamada llegó y según creo yo, ojalá llegó para quedarse, porque nos ha permitido que todos desde la comodidad, a veces la oficina, el hogar y desde todas partes de Chile podamos llevar a cabo una audiencia. En este caso, don Luis, la idea es poder retomar una sección que, como lo decíamos, cada día jueves nos permitía conocer en detalle variados temas. Uno que es muy importante es la pensión de alimentos, un tema que genera muchísimas consultas por parte de la población, don Luis. Sí, Leito. Leito, mire, antes que usted me lleve al tema, primero quiero agradecer a toda la gente que nos seguía los días jueves, cada semana, porque durante este año y fracción que pasó, preguntaban, oye, ¿y cuándo vuelven? Es súper entretenido con el Leo, ahí podíamos de alguna manera aprender algunos temas. Bueno, aquí estamos de vuelta, gracias a Dios se han dado las posibilidades sanitarias para que podamos juntarnos acá. No obstante, igual en la radio seguimos con los protocolos, igual estamos distanciados, igual estamos con el alcohol gel, para que la gente no piense que aquí esto se liberó de una pura vez. Bueno, para que quede claro, yo estoy con el gel, usted con el alcohol. No. Entonces, como le decía Leito, agradecerle a tantas personas que de verdad se comunicaban con nosotros y nos decían, oiga, ¿sabe qué? Lo echábamos de menos, yo lo escuchaba, y ha pasado casi un año y medio, casi dos, no sé, y aún así seguían recordando que nosotros nos juntábamos el día jueves a hablar de algunos temas legales. Un año y medio, don Luis, y de hecho todo esto comenzó en marzo del 2020, ya estamos en octubre, más de año y medio, y hasta el día de hoy mucha gente nos consultaba cuándo volvía don Luis, y claro, acá estamos
en la misma radio, pero en habitaciones distintas, separados por lo que es el vidrio, en este caso desde la sala máster, sala de control y el locutorio. O sea, mantenemos todos los protocolos de cuidado y autocuidado, para que también lo tengan claro quienes nos escuchan a esta hora, que no hay que bajar los brazos y seguir con todos los protocolos dentro de las posibilidades con lo que es el COVID-19, don Luis. Así, eso es lo que estaba dejando en claro un poquito, que esta cosa no se ha relajado, nosotros seguimos tomando los protocolos de seguridad. Aquí tenemos al ladito lejos, ¿ya? Para evitar cualquier tema que pueda suceder. Ojalá que nunca pase. Y vacunados aquí, vacunados. ¿Usted está vacunado, cierto, Leo? Ya, esta sección ya estoy vacunado. Hace rato que usted está vacunado. Bueno, don Luis, vamos a lo que nos compete en este caso, como es la pensión de alimentos. Siempre hacemos una pequeña introducción para después, si que usted tiene alguna consulta con respecto a este tema, nos pueda hacer llegar su duda al WhatsApp más 569-3490-0174. Vamos a tratar de ser lo más concisos con respecto a la explicación del tema, porque sabemos que hay mucha gente que tendrá dudas y consultas, sobre todo con todo este periodo de pandemia. Así que vamos rápidamente. Por ejemplo, ¿qué es el cese de la pensión de alimentos, don Luis? Específicamente, Leito, esa era la idea. Más que hablar de la pensión de alimentos, queremos hablar y tocar un tema que nos han preguntado mucho, que es el hecho de, ¿sabe qué, abogado? Ya tengo establecida una pensión de alimentos. Yo ya le pago mensualmente una pensión de alimentos a mi hijo o a mi hija, y resulta que ella ya está trabajando, o el niño ya está trabajando, o dejó de estudiar, y quiero saber cómo hago para que esto termine, para que cese la pensión de alimentos. Entonces, hay muchas personas que lamentablemente de manera equivocada piensan que el cese de la pensión de alimentos se produce por el solo Ministerio de la Ley al cumplir la edad que la ley establece, lo cual no es efectivo. El cese de la pensión de alimentos es el término de la obligación de dar alimentos a través de un proceso que se puede realizar a través de una mediación o a través de una sentencia judicial. También las partes podrían solicitar el cese de la pensión de alimentos yendo a una notaría, firmando una transacción en la cual soliciten que a través de un acuerdo cesa la pensión de alimentos y después el tribunal lo pueda autorizar. Eso es cesar la pensión de alimentos, y por eso mucho cuidado. Algunos papás dicen, oiga, don Luis, ¿sabe lo que pasa? Que mi hijo cumplió 18 años y hoy día tiene 23 y yo le dejé de pagar la pensión porque él ya es adulto. Y piensan que por el solo hecho de que se cumpla una edad determinada, la pensión cesa. Eso es un error. La pensión de alimentos cesa cuando las partes le ponen término de mutuo acuerdo a través de una mediación o una transacción, o lo declara un tribunal. Pero, por ejemplo, don Luis, ¿hasta qué edad? Porque usted decía, uno podría pensar hasta los 21 años. Sí. Pero, por ejemplo, está el caso de muchos jóvenes que siguen estudiando. Así es. Entonces, en la universidad o institutos. Entonces, hablamos más o menos de hasta qué edad uno debe seguir pagando la pensión, aunque debiera ser algo que nace del corazón, no dictaminado por la ley, partiendo de esa base. Esta es una obligación moral y legal, entonces tiene toda la razón usted, Leito. Específicamente, en materia legal, la pensión de alimentos se debe a los hijos, vamos a hablarlo respecto a los hijos, porque la pensión de alimentos también tienen derecho otras personas, como el cónyuge, los hermanos en ciertos momentos, pero respecto a los hijos, la pensión de alimentos cesa cuando ellos cumplen 21 años de edad y no se encuentran estudiando alguna profesión u oficio, y además también cesa cuando los hijos, en el caso de que tengan 21 años, si siguen estudiando alguna profesión u oficio, el padre o la madre que da alimentos está obligado a seguir proporcionando estos alimentos hasta que el niño cumpla máximo los 28 años o se haya titulado, ¿ya? Ahora, ¿la pensión de alimentos podría sobrepasar los 28 años? Sí. ¿Cuándo? Cuando el hijo, a aquel yo le estoy entregando pensión de alimentos, no tiene la posibilidad de proporcionarse por sí mismo los alimentos porque a lo mejor padece alguna enfermedad, a lo mejor él tiene alguna limitación física que no le permite, por ejemplo, trabajar o desarrollar alguna labor remunerada. Entonces, muy claro, en Chile no existe el cese de la pensión de alimentos a la mayoría de edad. Es decir, los 18 años no son la edad para poder decir hasta acá no me llegan los alimentos. Okay. En Chile es 21 años, siempre y cuando no siga estudiando. Si sigue estudiando una carrera, ahí tendremos que apoyarlo hasta que él termine, pero hasta máximo 28 años de edad. Don Luis, la pandemia literalmente nos cambió a todos y obviamente muchos ámbitos no tenían estipulado, sobre todo en lo legal, me imagino decir, bajo una pandemia
puede pasar esto o esto otro. Y en tal sentido, miles de personas perdieron su fuente laboral durante la pandemia, miles de personas se han visto complicados de poder cumplir sus compromisos. Así Dicho es. eso, volvemos a lo anterior. Lo que es un compromiso con nuestros hijos o hijas son un compromiso del alma, no deberás ni siquiera pasar por lo legal, sino que entender que son nuestros hijos e hijas. Así es. Dicho eso, ¿qué ha pasado a nivel nacional, a nivel genérico, con el tema de las demandas de pensión alimenticias en lo que es la pandemia y post-pandemia? ¿Se han incrementado muchísimo este tema puntualmente, don Luis? Mire, durante la pandemia específicamente pasaron varias situaciones. Por ejemplo, efectivamente usted dice hoy día, por ejemplo, el padre que estaba condenado a pagar, digo condenado porque hablo un tema, una sentencia, a pagar una pensión de alimentos respecto a su hijo, vio disminuido, por ejemplo, sus ingresos o se quedó cesante. Ese padre, legalmente, y hoy día todavía lo puede hacer, y en cualquier momento, si se ha fijado una pensión de alimentos y hoy día el padre pierde su fuente laboral, lo que él puede hacer es solicitarle al tribunal una rebaja de la pensión de alimentos. Es decir, si él estaba pagando 500.000 pesos y producto de esto se quedó cesante y además tiene que obviamente solventar sus gastos propios, podría él pedir que esto se rebaje y quizás quede en un monto que él pueda pagar. También existe la posibilidad, y la ley 14.908, que es la ley de pensión de alimentos y abandono de familia, señala que existe la posibilidad, en ciertos casos justificados, de suspender el pago de la pensión de alimentos por un tiempo que determine el juez. ¿Por qué? Porque efectivamente, imaginemos que además de quedar cesante, el padre tiene una enfermedad o tiene alguna situación que no le permite ni siquiera sustentarse él mismo. También puede pasar esa situación. Y ahora, lo otro que también pasó mucho durante este periodo, que usted debe haberlo visto mucho en las noticias, porque todos lo vimos, fue el tema de aquellos padres deudores de pensión de alimentos, lo cual hoy día en Chile llega a un 85%. O sea, de todas las pensiones de alimentos en Chile decretadas, el 85% está moroso. Entonces, ¿qué pasó? Con esta pandemia, lo que se destacó mucho fue el tema de la retención del 10% de las cotizaciones previsionales, que hoy día ya se han retenido 3 cotizaciones y hoy día está en discusión una cuarta. Eso, por doloroso que tenga que ver respecto al tema de pandemia y tener que tocar un tema que es la jubilación, fue una fuente de solución a muchos hijos hoy día en Chile que sus padres no han pagado la pensión. Que de hecho esta situación, don Luis, permítame la interrupción, permitió visualizar un verdadero drama que durante mucho tiempo nos mostraba que habían hombres y también mujeres, porque acá, si bien uno siempre va con el concepto del hombre que tiene que proveer, pero también hay otros casos que involucran a la mujer, padre o madre, que literalmente se olvidaron de la existencia de su hijo o de su hija y que con lo que fue el retiro del 10% en sus 3 ediciones anteriores, permitió paliar, aunque fuera en parte, millonarias deudas, porque si uno comienza a tomar la cantidad de dinero que se adeuda a nivel de pensiones, nos encontramos con un nivel impresionante, no solamente en porcentaje de deudores, sino que también en cantidad de dinero. Efectivamente, usted no se imagina, a veces cuando a nosotros nos llega lo que son las liquidaciones de deuda de alimentos, los montos, pero escandalosos en los cuales los padres pueden llegar a incurrir. Bueno, para muestra un botón, ustedes saben que hoy día un personaje público está en la palestra por el tema de una pensión de alimentos superior a los 200 millones de pesos. Entonces uno nos explica cómo puedes llegar a esa deuda. Entonces, de alguna manera, este 10% vino a solucionar el problema. Ahora bien, hay algunas personas que, independiente que el último 10% se haya decretado ya, creo que fue en muchos meses atrás, ya todavía no les llega el pago de ese 10% de la AFP. Yo les recomiendo a todas esas mamás, que son la mayoría, porque no quiero ser prejuicioso de pensar que solamente los hombres deben pensión, sino que también hay mujeres que deben pensión. Ellos podrían perfectamente, para poder de alguna manera agilizar el pago de los 10%, el tribunal, cuando ordena que la AFP pague este 10% de dinero retenido, dicta una resolución que le dice a la AFP que en un plazo de 10 días tiene que pagar y depositar los fondos en la libreta de pensión de alimentos. Les sugiero, y así lo hemos hecho muchas personas que nosotros hemos visto casos, que tomen esa resolución y ustedes personalmente la vayan a dejar a la administradora de fondos de pensiones y que se la recepcionen, ya que le pongan un timbre o alguna recepción de parte de la AFP. ¿Por qué? Porque a veces la información entre el tribunal y la AFP lamentablemente demora mucho tiempo y eso demora el traspaso de los fondos.
Y si usted hace eso, como la AFP tiene solo 10 días para pagar, después, si la AFP no lo hace en 10 días, con ese comprobante usted le informa al tribunal que la AFP no ha cumplido y por lo tanto ahí se pueden aplicar algunos apremios en contra de la administradora, como por ejemplo una multa, el arresto incluso a veces del representante legal, pero esto lo que va a provocar es que el dinero que es un derecho de los hijos pueda estar en manos de los hijos. Hoy día lamentablemente hay personas que todavía están esperando el primer pago de retención. Entonces esto fue, como dice usted, Leito, una situación que se visibilizó. Hoy día se aprobó en el Senado la ley que va a crear el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos, ya que es un avance. Ahora, ¿será la solución? Veámoslo en el camino. Ahora, pero es increíble, don Luis, que este tipo de situaciones que nos provocó la pandemia permitieran visualizar no solamente este drama de las pensiones adeudadas, sino que también visualizar cuán atrasadas están nuestras leyes. Así y para es. ello, el tirón de orejas para las autoridades políticas, puntualmente del Congreso, que son las que promueven las leyes. Por Dios que estamos atrasados con respecto a este tema. O sea, se tuvo que ocurrir una pandemia para buscar algún tipo de solución, entre comillas, cuando se aplicó el 10%. Y esto se debió haber visto la forma de resarcir, de obligar a pagar desde hace mucho tiempo. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Más vale tarde que nunca. No obstante, nosotros, desde antes, de alguna manera, habíamos criticado el sistema. Decíamos, aquí hay que hacer algo. Esto está débil, hay que implementar nuevas leyes. Hoy día estamos en un proceso electoral, ¿ya? Entonces, estos problemas son los problemas que a la gente, el 85% hoy día de los niños en Chile no le pagan pensión de alimentos. Entonces, es ahí donde las leyes tienen que llegar, no en situaciones populistas, en situaciones donde promesas. Solucionemos esto. Hay países muy modernos, Leo, donde la deuda la asume el Estado. Ahora, yo no lo comparto porque creo que no se deben pagar las pensiones de gente que es irresponsable con los impuestos de los chilenos, pero hay países en donde efectivamente le han puesto la importancia que tiene a esto. No puede ser que hoy día los hijos no puedan tener el derecho a subsistir, es un hecho. Muchas veces se critica a la justicia, a los abogados, a los jueces, a los fiscales, pero ustedes trabajan con las herramientas que dispone la ley. Así y esas es. herramientas son las que proponen como proyectos y que muchas veces duermen por años y por décadas en el Congreso. Entonces, igual es bueno hacer esa salvedad, que uno dice muchas veces, la justicia chilena es así, pero la justicia está atada de manos si no se actualizan las leyes. Totalmente de acuerdo, totalmente, usted dio en el clavo. Muy Don bien. Luis, vamos con preguntas. ¿Usted tiene alguna duda con respecto al tema de pensión alimenticia, alguna experiencia, alguna duda? Más 569-3490-0174, más 569-3490-0174. Nos preguntan acá, si mi hijo ya salió de una carrera, si bien lo comentamos anteriormente, pero acá viene con una salvedad. Si mi hijo ya salió de una carrera, trabajó, pero vuelve a estudiar, ¿debo seguir también con la pensión? No, mire, esa pregunta es bastante buena porque hay bastante jurisprudencia, es decir, hay algunas opiniones de los tribunales de justicia que han señalado que de alguna manera, según lo que nosotros entendemos, cuando el hijo estudia después de los 21 años y estudia una carrera y se tituló de esa carrera, hoy día tiene las herramientas para poder proporcionarse por sí mismo la subsistencia. Entonces, uno entiende que ahí la pensión de alimentos puede declararse como cese. Es más, bastará con que nosotros le informemos al tribunal y podamos oficiar a la institución de educación para señalar que él está titulado y con eso podríamos cesar de alimentos. Hay algunos tribunales que de alguna manera han tenido un punto de vista distinto al señalar de que si existe una obligación cuando el hijo estudie, mientras se encuentre dentro del margen de los 28 años, algunos tribunales han dicho, si vuelve a estudiar y necesita la ayuda del alimentante, en este caso del padre o la madre, podría él pedir pensión de alimentos, pero va a depender mucho de que él no pueda proporcionársela por sí mismo. Ahora, esta es la excepción. La regla general es que si el hijo estudió, se tituló y hoy día tiene las herramientas para trabajar, no procedería a seguir pagando pensión de alimentos, ¿ya? Pero, insisto, hay alguna jurisprudencia que yo he leído donde algunos tribunales de alguna manera han dicho que podría darse, dependiendo de cada caso. Pero si se tituló, ya no hay más que hacer, ¿ya? Ahora, un consejo, Leito, mira, esto va a ser a lo mejor un datito,
pero a veces el padre, por ejemplo, a veces el papá se separó del hijo y de la mamá, y resulta que dice, ¿sabe lo que pasa, abogado? Mi hijo hoy día tiene 26 años, y yo no sé si se tituló. Yo sigo pagando pensión, pero no sé si se tituló, yo sé que estaba estudiando, pero no tengo idea si se tituló. Entonces, hoy día hay muchas herramientas para poder saber si los hijos se titularon. Primero, obviamente, los certificados de las instituciones, pero a veces... no sé si está bien el dato, pero a veces cuando uno tiene estas situaciones las comparte con todo el mundo, las comparte por redes sociales, a veces dice, me titulé, aquí está mi título, y se toma una foto y la sube a redes sociales. Esa fotografía podría servir perfectamente para un padre para demostrarle al tribunal que el hijo efectivamente está titulado como medio de prueba. Miren, buen dato para que lo tengan ahí en consideración con respecto al tema que estamos tratando. ¿Usted tiene alguna duda? Con toda confianza. Más 569-3490-0174. Más 569-3490-0174 para tener la oportunidad de aclarar inquietudes y dudas. A ver, nos preguntan lo siguiente. Primero manifiestan en la alegría que haya vuelto don Luis. Muchas gracias. Y nos consultan lo siguiente. Mi hija recibía pensión del padre hasta el momento que ella, su hija, falleció. ¿Ya? Dejó a un pequeño de 5 años y el padre me comentó que a él le seguían descontando ese dinero. ¿Para quién queda ese dinero? Ya que él lo retiró y no se lo pasó a su nieto. Ya, buen tema. Ya, si en este caso, por ejemplo, la hija era la que tenía el derecho de la pensión de alimentos y el padre le depositaba a la hija la pensión de alimentos y ella tenía a su vez un hijito, en este caso si la hija fallece, esta situación, la pensión de alimentos, habría que informarle al tribunal para que cese la pensión. Esto va a quedar depositado en la cuenta del Banco Estado que tenía la hija, y como el hijo, el nieto, en este caso el hijo de la niña que falleció, es heredero del patrimonio de su madre. Por lo tanto, estos bienes, además de su hijo y además de su madre y de todos los que tengan, si ella era casada, su cónyuge, forman parte del patrimonio de ella. Por tanto, esta pensión es heredable. No obstante que sea heredable, no es que la pensión se herede, sino que los fondos que ella recibió y que formaron parte de su patrimonio pasan a formar parte de los patrimonios de su hijo, ¿ya? Ahora, si el niño es menor de edad, evidentemente este niño tiene un tutor o un curador, alguien que quedó a cargo de él. Este señor tiene la representación del niño y por tanto él podría disponer de ese dinero. ¿Ya? No sé si me expliqué bien, ¿ya? Porque estoy hablando que no es que se herede la pensión. Cuando el papá que estaba obligado le depositó a la niña en su cuenta del Banco Estado, eso formó parte del patrimonio de ella. Okay. Desde ahí, ese depósito pasa a formar parte del dinero de ella que se puede heredar a sus hijos. ¿Ya? La pensión en la práctica, o sea, legalmente no se hereda. Si ella fallece, el tribunal toma conocimiento de esto y debería cesar la pensión de alimento porque ya no existe el alimentario. Otra consulta, don Luis. Si mi ex pareja quiere dejar de ser el padre de mi hijo, me imagino que a nivel legal el tema, y dejar de pagar la pensión, y yo estoy de acuerdo, ¿se puede hacer si ambas partes están de acuerdo? No. Hacer una impugnación de la filiación, hoy día en Chile, y hay que dejarlo muy claro, hoy día en Chile es muy fácil reconocer un hijo. Usted podría ir incluso al registro civil, reconoce el hijo. Pero es muy complejo dejar de ser el padre de un niño. Por ejemplo, si él dice, es que yo lo reconocí y hoy día quiero dejar de ser el padre de este hijo, parto del supuesto que él no es el padre biológico. ¿Por qué? Porque si él fuera el padre biológico y lo reconoció, para poder impugnar esta paternidad, él tendría que de alguna manera demostrar que aquí hubo algún vicio. Por ejemplo, que el hijo realmente no era de él, que fue engañado, y eso tiene un plazo de prescripción bastante corto. Pero si hoy día él es el que reconoció al hijo sin ser el padre, la única forma que tendríamos de cambiar la filiación sería que el verdadero padre lo demandara a él, impugnando el reconocimiento que él hizo y reclamando él la verdadera paternidad. ¿Y si es el verdadero padre, el padre biológico? No, si es el verdadero padre, él no puede impugnar su propio reconocimiento. Okay.
Lo único que podría pasar es que después el derecho de impugnación solamente lo tiene el hijo hasta cuando cumpla los 18 años y un año más. Ahora, suponiendo la mujer en este caso, de este caso, valga la redundancia, se casa, ¿Ya? tiene otra pareja, y esa pareja adopta como hijo a este pequeño. Estoy tratando de colocarme en un caso. Está inventando un caso de laboratorio. Y en el sentido que hasta incluso el niño acepta a este padre como su padre y se cambia el apellido. ¿Ya? Estoy siendo como bien extremo. ¿Ya? ¿Su padre biológico igual debe seguir con la pensión? Sí, sí, totalmente. Y esa situación que usted dice no es una situación que cambie la filiación. Si la madre se casa con otra persona, no por eso el hijo va a pasar a ser parte del nuevo marido. ¿Y si el niño se cambia el apellido de la pareja de su padre? Tampoco. El cambio de nombre no altera la filiación de los hijos. Clarísimo, don Luis. Otra consulta. Mi consulta tal vez sea fuera de tiempo. Mi hija tiene 26 años, donde el papá no quiso reconocerla, pero sí quiso que lo conociera cuando ella estaba a punto de salir de enseñanza media, pero solo quería que ella lo conociera, nada más que eso, conocerlo físicamente. ¿Ya? A mi hija, a pesar de la edad que tiene ahora, ¿puede exigirle pensión alimenticia al padre, ya que necesita estudiar? Hablo de que ya tiene 26 años. Totalmente. La pensión de alimentos dura hasta los 28 años mientras ella estudie. Entonces, ¿qué tendría que hacer la hija? Primero, tiene que ser reconocida. ¿Ya? Ella aquí, el fundamento que da la posibilidad de poder exigir pensión de alimentos de una persona es el vínculo de parentesco. Por lo tanto, si yo tengo un padre hace 26 años, él me conoce pero nunca me ha reconocido, yo no le puedo pedir pensión de alimentos. Lo que yo podría hacer primero con él es hacer un juicio de paternidad, donde yo lo demando y frente a un tribunal él sea obligado a señalar si efectivamente es mi padre o que se haga una prueba de ADN para determinar que él es mi padre. Una vez que se determine la filiación, yo lo puedo demandar por pensión de alimentos. Pero ojo, lo voy a poder demandar por pensión de alimentos desde los 26 años hacia adelante. Todo el tiempo que ya transcurrió no se puede cobrar. La pensión de alimentos no es retroactiva. Entonces, si ella va a estudiar a los 26 y no está titulada, no está trabajando y no se puede proporcionar los alimentos, perfectamente podría porque tiene hasta los 28 para hacerlo. Ok. Lo siguiente, antes de terminar este contacto con don Luis, como estamos en vivo y por un tema de seguridad para evitar cualquier tipo de mala broma, solamente las consultas son a nivel escrito. Para evitar el tema del audio, ojalá que nos pueda escribir, porque no queremos lanzar una pregunta al aire sin escucharla, si es pregunta por audio, para evitar cualquier cosa que lamentablemente en otros medios ha ocurrido. Así que, ojo, si nos pueden escribir la consulta. Hola, ¿qué pasa en caso soy deudor de pensión por 2 causas ingresadas a tribunales por la misma hija? ¿Qué pasa si tengo 2 demandas? Una causa la ingresa la madre de mi hija y la otra mi hija. Como no me ubicaron, la madre de mi hija hizo demanda a mis padres que pagaron hasta los 21 años. ¿La demanda sigue contra mí? Oh, buena pregunta esa, ¿ya? Si existen dos causas de alimentos, efectivamente aquí lo que puede pasar es que cuando una persona es deudor de alimentos, por ejemplo el padre, que es el caso que relata el señor acá, él va a ser el deudor, pero ojo, se puede demandar a los abuelos siempre y cuando el padre no pueda o no haya forma de que pague. Los abuelos siempre solamente funcionan de manera subsidiaria. Por tanto, si el padre se buscó, se estableció el arresto, se estableció el arraigo y aún así el padre nunca pagó, esa deuda sigue ahí. ¿Ya? Esa deuda no desaparece, a menos que prescriba después de un tiempo. Y después vino y a lo mejor la madre o la hija quiso demandar a los abuelos van a estar obligados a la pensión y se abre una nueva causa. Por lo tanto, esa causa que se abre comienza desde el momento de la demanda hacia adelante. Por tanto, en la práctica van a haber 2 demandas, pero una va a ser desde antes de que el abuelo fuera demandado y la otra desde el momento de que el abuelo fue demandado hacia adelante. Por tanto, ambas causas son plenamente exigibles. Lo que no podría suceder de alguna manera es que las 2 causas al mismo tiempo generen una cantidad de dinero a favor de la hija, a menos que el tribunal lo nombre, porque se podría provocar lo que se llama el enriquecimiento sin causa, es decir, cuando se está pagando doblemente una misma obligación sin fundamento. Si el tribunal lo establece de esa manera, que son 2 pensiones distintas paralelas, podría ser. A mí me pasó algo muy particular, Leito, y quiero, no sé, abusar de tu tiempo. A mí me pasó que una madre
estableció una pensión de alimento con el padre en Arica. Ok. En Arica. Y en Arica vinieron y el padre pagaba y en un momento quedó con deuda. Después quedó con una deuda, imaginemos, de 6 millones. Vino a La Serena y acá en La Serena la madre del hijo le dice, mira, ¿sabes qué? Lleguemos a un acuerdo y firmemos un documento y en el tribunal acordemos que hoy día la pensión va a ser de 300.000 pesos y eso es lo que tú me vas a pagar y va a ser por retención de tu empleador. Él vino y dijo, esto es un acuerdo, por lo tanto está bien, y lo firmó. ¿Qué se produjo? Se produjo que en Arica había una causa de alimentos que estaba generando deuda y además todos los meses se cargaba, y acá generó que un tribunal dictara una segunda causa de alimentos por 300.000 donde a él le descontaban por el empleador. Es decir, dos demandas respecto de un mismo hijo que fueron paralelas. Ahí para mí hubo mala fe, de todas maneras. ¿Qué hicimos con el tribunal? Lo informamos y el tribunal vino y unió las dos causas y las estableció como un aumento de alimentos y se tuvo que ordenar esto, porque no pueden haber dos causas paralelas respecto a una misma obligación. Ese acuerdo, disculpe la pregunta, porque más de alguien nos puede o se puede sentir identificado, ese acuerdo entre la expareja ¿fue verbal o con el juzgado de por medio? Con el juzgado de familia de por medio. Wow. Sí, ahí el problema, creo yo, la negligencia fue que lamentablemente el segundo abogado del padre no se dio el trabajo de revisar todas las causas que el padre tenía en materia de familia. Porque yo cuando revisé las causas, yo revisé toda la historia de él y me di cuenta, oye, pues hay una causa en Arica. Y él no lo hizo. Entonces él pensó que por primera vez estaban demandando al padre y llegó a un acuerdo acá ante el tribunal por un monto determinado. Entonces ahí fue una cosa que se les pasó al abogado y también al papá, porque el papá podía haber dicho, ¿sabe qué, abogado? Yo ya estoy pagando una pensión en Arica. No lo dijo. A ver, otra consulta. Estamos en la recta final, pero no queremos dejar de responder las consultas. Reitero, no nos envíen mensajes de audio. De hecho, nos enviaron un mensaje que dura 5 minutos. Sabemos que son temas personales para consultar, pero uno, no podemos estar 5 minutos con una consulta. Y lo otro, no vamos a entregar un audio sin antes escucharle. Como estamos en vivo, lo más práctico es que sea una pregunta escrita. Ojalá que se entienda para evitar alguna broma de mal gusto que más de alguien pueda hacer. Así es. Vamos con la siguiente consulta, don Luis. Cuando pagas pensión y el hijo sale de cuarto medio y deja de estudiar, el de 19 años, por ejemplo, ¿se sigue pagando la pensión cuando deja de estudiar? Sí, se sigue pagando pensión porque, repito, la pensión de alimento en Chile tiene su límite a los 21 años. El hijo salió de cuarto medio con 19 años, se le sigue pagando pensión. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando cumpla los 21. A los 21, si el hijo decidió no seguir estudiando una carrera universitaria, se pide el cese de la pensión. Ahora bien, si el hijo sale de cuarto medio, ya tiene 19 años, se puso a trabajar y además se casó, en ese caso igual podemos pedir el cese de la pensión antes de los 21 años. A ver, nos consultan, ¿qué hay de cierto que si el padre tiene dudas que su hijo no es su hijo? ¿Sí? ¿No puede hacerse en forma particular una prueba de ADN? ¿Y cómo se puede hacer esta prueba? Que hay de cierto que no puede hacerse una prueba particular. O sea, podría, de todas maneras podría hacerlo particular, siempre y cuando tenga el consentimiento del hijo para poder tomar el examen, ¿cierto? Siempre tiene que ser con el consentimiento del hijo. Pero claro, porque, ojo, recuerde, Leito, que hoy día la Constitución garantiza la integridad física y psicológica. Y física significa que yo, para que alguien tome una muestra de sangre de mi parte, de pelo, de saliva, lo que sea, estaría vulnerando mi integridad física y por lo tanto requiere de mi consentimiento. ¿Y si el niño es menor de edad y la madre se opone? Habría que pedirlo judicialmente, ¿ya? Pero ahora, en el caso de él dice, por ejemplo, yo me parece que él no es mi hijo. En ese caso, él tendría que iniciar un juicio de impugnación de esta paternidad, pero él tiene un plazo muy limitado para hacerlo. Si él ya lo reconoció, repito lo que dije al inicio, es bastante difícil poder terminar un reconocimiento que ya se hizo por el padre. Ok, antes de irnos, don Luis, espero que se tome bien este comentario, no es en mala onda. Qué bueno que apareció don Luis, muy querido don Luis, pero lo odio igual cuando habla de pensión. Me acuerdo siempre de él por la película El Vengador Tóxico. Oye, a propósito, Leito, un abrazo y un saludo enorme al auditor, que puede que haya sido él o algún otro, una auditora, que se dio el trabajo de dejar acá la película El Vengador Tóxico y además El Vengador del Futuro.
como para que yo la tuviera. Muchas gracias, ese auditor se pasó. Que cuando trajeron, estábamos en plena pandemia, Sí. y don Luis no podía venir, creo, o estaba de vacaciones, no recuerdo muy bien, pero el tema es que trajeron para don Luis el vengador tóxico, que no es lo mismo que el abogado tóxico. ¡Don Luis! Oye, antes de irnos, o Sí. antes de que se vaya usted, no puedo dejar de preguntarle, pero le pido solamente un dato. Sí. Juego que usted compartía con sus amigos en su infancia. Bueno, Deme uno o dos. Luz verde, luz roja. No, ese otro, ¿no? No me No, meto yo. el juego del calamar, ¿cómo olvidarlo? No. En este caso, yo estaba A pensando... la escondida, el caballito bronce. No, a mí me recuerda mucho el tema de jugar a las bolitas, a las canicas que le llaman, ¿cierto? Hasta el día de hoy, don Luis, mire qué loco. Hasta el día yo encontraba, porque ¿sabes lo entretenido de eso? Era que antiguamente cuando uno era chico, comprar esas bolitas eran muy caras. Sí. Valían mucho. Entonces, el premio de ganar el juego era que uno se ganaba las bolitas del otro, ¿se Que acuerdan? también le llamaban, o no sé si acá, pero le llamaban el ojito de gato. Claro. De todas maneras. El ojito de gato. Por la- ¿Jugaba usted o no a, Sí, a las bolitas? Pero claro, y había una característica que era bastante también entretenida, porque habían de losa, habían de piedra, habían de vidrio. ¿Y se acuerda usted que en esa época uno platillaba las tapas de las botellas? También. Y jugaba con tapa de botella, ese era el premio. Pero, por ejemplo, no sé si a usted le pasaba, yo tengo esta cultura de Santiago, que cuando uno era chico, que uno cuando jugaba con las bolitas tenía una regalona, Sí, que le llamaba el tirito. sí. Y que uno, no sé por qué, pero era como la dinámica que uno le echaba saliva a esa bolita, la dejaba en el suelo y con el zapatilla, empezaba de alguna manera a picarla. a picarla. Sí, la picaba así. Era como el talento ahí que uno tenía, el tirito. Claro. Oiga, me llegó el dato que usted jugaba mucho el Cheve. No, ¿No? no me diga lo que usted hacía, pues. ¿Ah? Don Luis, Usted forma de jugaba comunicarse al semáforo, jugaba usted. forma de comunicarse con usted y su amplio equipo de leguleyos. Leito, bueno, comuníquese con nosotros a través de, volvemos nuevamente, nos puede visitar a través de nuestros teléfonos de contacto, donde tenemos el 512-448174, o nos puede llamar a nuestro teléfono móvil, que es el 976555520. También nos puede enviar un correo electrónico al correo contacto@elquiabogados.cl, o también visitar nuestra página web, elquiabogados.cl. Nos escribe don Patricio para decirnos que él fue el que trajo El Vengador Tóxico. Muchas y que gracias. mire, nos comenta don Patricio, ya para despedirnos, Sí. que está de cumpleaños su esposa, su Eli. Que nos había pedido el saludo para la señora. Sí. Y también nos complementa que él fue quien trajo este recuerdo para usted, don Luis. Muchas gracias, don Patricio, de verdad. Hoy día su regalito está ocupando un lugar muy especial en mi casa, y un abrazo enorme a su señora hoy día en su cumpleaños. Un abrazo a todos los auditores que permitieron que nosotros estuviéramos acá. Un abrazo a la gente de Iquique, Coquimbo, La Serena, a todos los que nos escuchan por, en este caso, el 104.9, y a través de www.radiox.cl, porque a través de varios lugares, Leito, nos han mandado saludos y también nos han mandado comentarios positivos. De verdad, un gusto el tener la oportunidad de compartir nuevamente con una muy buena persona, como es el caso de don Luis, un gran abogado, y que nos permite tener la oportunidad de aprender, de saber de nuestros derechos, nuestros deberes, y entregar estas respuestas a gente que a lo mejor no tiene el acceso para poderlo consultar, pero siempre lo hemos dicho. Las palabras se las lleva el viento, y ante cualquier tema legal siempre acuda a un abogado, a una abogada. Las Así es. palabras, esas cositas de decirlo solamente, pero no firmarlo, ante un abogado o una abogada no valen de nada. Así es, totalmente de acuerdo. Y sobre todo, si es de Elquiabogado, mejor. Nuevamente el teléfono de contacto, don Luis. El 512-448174, o a nuestro teléfono móvil 976555520. Un abrazo a todos los ¿Y la auditores. página web? www.elquiabogados.cl. Don Luis, de verdad, un gusto, un placer que esté de vuelta con nosotros, y será, Dios mediante, hasta el próximo día jueves 14 de octubre, para estar nuevamente junto a usted para aprender sobre nuestros deberes como ciudadanos y obligaciones y derechos. Así es. Nos Y vemos también el próximo izquierdos. jueves. Cuídense mucho. Recuerden que el virus todavía está en la calle. Y también está en la radio hasta ahora. Muchas gracias, don Luis. Vamos con la música, y el próximo día jueves, más Elqui Abogados.